Este problema, número 7, es un problema muy interesante porque se resuelve de una manera que muchas veces es contraintuitivo a lo que uno está acostumbrado al ver esta geometría del sistema. Porque apenas uno ve una cuña, uno usualmente tiende este, a poner ejes inclinados. En este caso no vamos a hacer eso, vamos a mantener los ejes porque en el problema lo que me piden es que si existiera una fuerza F en esta dirección, esa fuerza F sea capaz de mantener a una bola de boliche en la misma posición o en la misma altura H, de manera que la bola no caiga. Entonces, para simplificar el problema, uno siempre escoge el sistema de referencia de una manera que sea más fácil de resolver, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros queremos es que la aceleración del sistema sea en la dirección X únicamente, de manera que en la dirección Y no vaya a tener ninguna aceleración. De esa manera nuestro sistema de ecuaciones va a quedar muchísimo más sencillo. Si nosotros rotamos los ejes, entonces vamos a tener una aceleración con componente en el eje Y y componente en el eje X, lo cual nos va a dificultar muchísimo más el problema. Bueno, en este caso nos dicen, los datos que nos dan es que la masa de la bola de boliche es de 6 kilogramos, la masa de la cuña es de 9 kilogramos y el ángulo zeta que vamos a tener es de 36.9 grados. Entonces ponemos una bola, le aplicamos una fuerza y hacemos que la bola se mantenga en la misma posición. Como todos estos problemas de las leyes de Newton, siempre hay que ser bastante ordenados. Entonces empecemos e indiquemos lo que estamos haciendo. En este caso, para la bola, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos una bola con sus ejes, como ya los mencionamos, X y Y. Vamos a tener una fuerza que es el peso, M1 por G. Vamos a tener una normal que va en esta dirección, donde aquí lo que voy a tener es, tal vez voy a dibujarlo un poquito más, el vector un poco más para arriba, donde esta le voy a llamar la normal 1, y poco más, ya no tenemos ninguna otra fuerza. Aquí sí es importante que busquemos a dónde se encuentra o cuál es el ángulo de esta normal 1. Recordemos que si esta es la superficie, la normal tiene que estar a 90 grados de la superficie. Aquí tenemos el ángulo zeta, por tanto, este ángulo de acá es el complementario. Aquí voy a tener a zeta, aquí voy a tener nuevamente el complementario y aquí voy a tener a zeta nuevamente. Entonces, este es el ángulo zeta. Siempre es bueno ubicar los ángulos en el diagrama de cuerpo libre para que a la hora de que hagamos los cálculos, no nos equivoquemos con los ángulos de las componentes. Bien, entonces procedemos a plantear las ecuaciones de Newton, según la segunda ley de Newton. Entonces, voy a empezar con la sumatoria de fuerzas en Y, porque yo sé que a partir de esta, yo voy a obtener el valor de esta normal N1, ya que en la sumatoria de fuerzas en Y lo único que voy a tener es hacia arriba N1 coseno de zeta menos M1G, y esto tiene que ser igual a 0. De aquí entonces ya puedo encontrar mi primera ecuación que dice que N1 va a ser igual a la masa 1 por G entre el coseno de zeta. De acuerdo. Entonces ahora podemos proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en X, sabiendo que la sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar igual a la masa 1 por la aceleración 1. Entonces, tomen en cuenta que todo el sistema se va a mover hacia la derecha, vamos a tener una aceleración que según nuestro eje va a ser positivo, ya que va hacia la derecha. Y en X lo que tenemos únicamente es la componente en X de la normal 1, que sería N1 por el seno de zeta. Y esto va a ser igual a M1 a 1. Si sustituimos el N1 que obtuvimos antes en la sumatoria de fuerzas en Y, me va a quedar M1G por la tangente de zeta. Y esto es igual a M1
por A1. Vean que esto se me puede cancelar con este otro de acá, de manera que me queda que la aceleración necesaria para que la bola se mantenga en este nivel tiene que ser igual a g por la tangente de zeta. Ahora bien, sobre la bola no se aplica la fuerza, entonces necesitamos el segundo set de ecuaciones que corresponde a la cuña para poder determinar cuánto es esta fuerza necesaria, porque esta fuerza necesaria va a tener que mover a la cuña y a la bola con una aceleración de g por la tangente de zeta. Entonces, hacemos también el diagrama de cuerpo libre para la cuña igual que en el caso anterior, eje Y y eje X en estas direcciones. Yo sé que vamos a tener en este punto hacia acá una N2 que se refiere a la normal que la cuña siente debido a la bola. Voy a tener la normal de la cuña con respecto al suelo. Voy a tener el peso M2G y voy a tener la fuerza aplicada F. ¿De acuerdo? Ahora, si aquí tenemos a cita, entonces vean que aquí vamos a tener el complementario y aquí va a estar cita nuevamente. Porque aquí se me forma un ángulo de 90. Déjenme ver si lo hice bien. Aquí se forma, no, perdón, me equivoqué. Cita va a estar acá. Aquí hay un ángulo de 90 entre la superficie y la normal, claramente. Si este punto de acá es complementario a cita, este de acá va a ser cita otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo ya puedo intuir qué es lo que va a ocurrir a partir de la sumatoria de fuerzas en Y para la cuña. A partir de la sumatoria de fuerzas en Y, yo voy a tener una incógnita más y tengo el valor de N2. Y probablemente lo que pueda sacar de aquí es cuánto es el valor de la normal de la cuña, que para este caso no me afecta mucho porque una, no existe una fricción con respecto al suelo. Entonces la normal NC no me va a aportar nada para este problema. Así que ni siquiera voy a intentar hacer la sumatoria de fuerzas en Y, sino que pasaré directamente a la sumatoria de fuerzas en X. Entonces la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración 2. Y aquí lo que voy a tener es la fuerza aplicada menos N2 por el seno de zeta. Y esto tiene que ser igual a M2 por A2. Ahora un par de anotaciones aquí para poder continuar. Lo primero es que la aceleración del sistema es igual tanto para la bola como para la cuña. Todos se mueven con la misma aceleración, o ambos se mueven con la misma aceleración. Entonces yo puedo decir que A1 es igual a A2 y es igual a A. Lo voy a llamar nada más A. Esa es la primera cosa importante que tenemos que saber. Y lo sé por el análisis del sistema, ¿verdad? Lo otro importante es que N1 y N2 tienen que ser iguales, porque son un par acción-reacción. Esta es la normal. La N1 es la normal que siente la masa 1 debido a la cuña y N2 es la normal que siente la masa 2 debido a la bola de boliche. Por lo tanto, en magnitud son exactamente iguales. De manera que yo puedo sustituir aquí N2 y aquí puedo sustituir a A, que ya los había calculado. Entonces me va a quedar F menos M1G por la tangente de zeta, que es esto que está aquí, al sustituir este N1 en vez de N2, y esto va a ser igual a M2 por G tangente de zeta. Y aquí lo que estoy sustituyendo es esta A2 por esta A1 que ya habíamos calculado. Entonces, a partir de esto, yo paso esto al otro lado a sumar y me queda que F va a ser igual a G por la tangente de zeta M1 más M2.
Y aquí ya nada más nos queda entonces sustituir valores en la calculadora. Por lo tanto, me queda que f va a ser igual a 9.8 por la tangente de 36.9 por la suma de las dos masas, que serían 15 kilogramos por 15 kilogramos. Y esto me va a dar una fuerza de 110.37 newtons. Su magnitud va a ser de ese valor. Y esa sería la parte A. Ahora bien, para la parte B, lo que yo necesito es encontrar la aceleración con la cual la cuña saldría hacia el lado izquierdo en caso de que no existiera esta fuerza. Entonces, para este caso lo que voy a hacer es eliminar esta fuerza de acá. Y ahora sí, lo que ocurre es que la bola la soltamos y por un instante va a estar a esa altura y va a ejercer el mismo tipo de ecuaciones, nada más que sin esta F que está acá. Entonces, el peso de la bola va a hacer que la cuña, que no tiene fricción con el suelo, se mueva hacia allá y la bola empieza a rodar hacia abajo. Ahora, algo interesante aquí es que un instante después de que nosotros soltamos esta bola, ya las mismas ecuaciones no aplican, ¿verdad? Porque ya ahora habría un movimiento en Y y la bola va a tener, por tanto, una aceleración en Y. Pero justo en ese instante, las mismas ecuaciones aplican. Por lo tanto, yo puedo encontrar la aceleración instantánea para la cuña. Y específicamente lo puedo hacer a partir de esta ecuación que está aquí, con la fuerza aplicada igual a 0. Entonces, en ese caso me quedaría que menos M1G por la tangente de zeta es igual a M2G por la tangente de zeta. Perdón, por A. Tal vez la que debí utilizar sería esta de aquí arriba. Sustituyendo, bueno, lo voy a dejar así. Y aquí sí lo que es importante es que no hay que hacer esta sustitución de A2, sino que hay que mantener el A2 acá, que es lo que yo ando buscando. Entonces simplemente paso a dividir el M2 y ya obtengo el valor de A2. A2 va a ser igual a M1 entre M2G por la tangente de zeta. Y si hacemos ese cálculo, entonces me va a quedar 6 por 9.8 por la tangente de 36.9 entre 9 kilogramos, que es el valor de M2. Y me queda que la aceleración A2 va a ser igual a menos, que hay un menos que dejé botado, menos 4.90 metros sobre segundo al cuadrado. Vean que sale con una aceleración negativa, claramente, va en esta dirección. Si quieren ya lo podemos poner incluso como un vector, de esta manera. Y entonces esa es la forma en la que resolveríamos este problema.